hoy venimos a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Mi grupo está conformado por Amit Tepud, Karen Rosero y mi persona Violeta Romero. Vamos a comenzar hablando sobre qué son los trastornos de ansiedad y estos constituyen un grupo de condiciones mentales caracterizadas por la presencia predominante de miedo o de ansiedad excesiva y persistente. Aunque el miedo y la ansiedad son respuestas normales y adaptativas frente a amenazas reales o percibidas, en los trastornos de ansiedad estas emociones se presentan de manera desproporcionada, inapropiada para el contexto, y aquí son recurrentes y con un impacto significativo sobre la vida del individuo. Hay unas diferencias entre el miedo y la ansiedad. El miedo es una reacción emocional inmediata, ya sea ante un peligro real o percibido. Por ejemplo, escapar de un animal peligroso. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria frente a una amenaza, ya sea futura, menos específica o más prolongada y a menudo acompañada de preocupación y síntomas físicos. Por ejemplo, preocuparse intensamente por un examen semanas antes. En estos trastornos de ansiedad, esta activación puede ser constante o repetida. También difícil de controlar y puede estar asociada a un malestar subjetivo o un deterioro funcional. Los síntomas pueden ser generales, ya sea cognitivos, conductuales y físicos, aunque cada trastorno específico tiene unas características específicas y particulares que en general se observan síntomas comunes y agrupados en tres dimensiones. El primero, los cognitivos, que pueden ser preocupación excesiva e incontrolable, la expectativa constante de que algo malo ocurrirá, la hipervigilancia y dificultad para concentrarse, o también pueden ser conductuales, que es la segunda dimensión, en la que incluye la evitación activa de situaciones temidas, ya sea de lugares, objetos o personas, la dependencia o búsqueda de la seguridad constante, o también pueden ser la limitación de actividades importantes, ya sea por temor. En la tercera dimensión tenemos los síntomas físicos, que estos pueden ser somáticos, ya que incluyen lo que son palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de ahogo o presión en el pecho, y tensión muscular, molestias digestivas, etc. Estas también pueden incluir lo que son alteraciones en el sueño, ya sea insomnio, sueño no reparador, y esto es lo que incluiría en los síntomas generales. La duración, pues para que se considere un trastorno de ansiedad clínicamente relevante, los síntomas deben estar presentes en la mayoría de los días durante al menos 6 meses. Esta duración ayuda a distinguir entre respuestas normales de estrés o un trastorno persistente. Hay unas excepciones que se realizan ya sea en niños o en formas específicas de corta duración, que se puede considerar un diagnóstico incluso si los síntomas han persistido menos tiempo, siempre que sean intensos y afecten el funcionamiento. El malestar clínicamente significativo o deterioro funcional, donde la ansiedad debe provocar. Estos, incluyendo también el sufrimiento, la frustración o la sensación de la pérdida de control. También puede incluir lo que es un deterioro funcional en las áreas vitales como el trabajo, los estudios, la vida social o familiar. Por ejemplo, una persona con trastorno de ansiedad social puede evitar presentaciones orales, rechazar invitaciones sociales o faltar al trabajo por miedo al juicio de los demás. En la exclusión diagnóstica, en los criterios negativos que se pueden incluir para confirmar el diagnóstico de un trastorno de ansiedad, es indispensable descartar otras posibles causas, como lo son las condiciones médicas generales, ya que la ansiedad no debe ser atribuible a unos efectos fisiológicos de enfermedades como lo son el hipertiroidismo, la feocromocitoma, en las arritmias cardíacas o trastornos respiratorios. También no debe ser atribuible
al consumo de sustancias o medicamentos como lo son el consumo de drogas como la cocaína, cannabis, alcohol o intoxicación por algunos medicamentos o efectos secundarios de estos, como lo son los estimulantes, corticoides, broncodilatadores, o también como lo son otros trastornos mentales, que se deben distinguir del trastorno obsesivo-compulsivo o TOC, o el trastorno de estrés postraumático o TEPT, o el trastorno depresivo mayor. También debe diferenciarse de otros trastornos psicóticos o trastornos de ansiedad inducidos por sustancias. Para lograrlo es fundamental la evaluación clínica cuidadosa y a medida entrevistas estructuradas o el uso de escalas estandarizadas. Ahora que ya entendemos qué es la ansiedad y cómo se diferencia de una reacción normal, vamos a revisar cómo se clasifica. Vamos a comenzar con el primer trastorno, que es el trastorno de pánico. Se caracteriza por presentar crisis súbitas e inesperadas de miedo muy intenso. La persona siente que va a llegar a morir o que siente que va a volverse loco muy pronto o va a empezar a perder el control. Los síntomas físicos que acompañan a este trastorno son la taquicardia, la disnea o dificultad para respirar, sudoración y mareo. Después de los ataques aparece algo conocido como ansiedad anticipatoria, que es el miedo constante de que ocurra otro episodio. Esto va a llevar a muchas personas a cambiar su vida por completo. Por ejemplo, hay personas que dejan de conducir, personas que dejan de viajar, personas que le tienen miedo a estar solas. Por ejemplo, ocurre cuando una mujer empieza a tener tantos episodios de pánico que siente que se va a morir y con concurrencia acude a urgencias convencida de que tiene, por ejemplo, infarto. Después de que se le realizan los exámenes, se observa que salen normales y se diagnostica por esta razón el trastorno de pánico. Ahora, vamos a hablar del segundo trastorno, que es la agorafobia. La agorafobia puede desarrollarse después del trastorno de pánico. Es el miedo a estar en lugares en donde resulta difícil escapar o resulta difícil pedir o conseguir de alguna manera ayuda. Los lugares más comunes en donde se presentan este trastorno son los transportes públicos, los centros comerciales, las filas e incluso fuera de estar de casa. En casos graves, las personas pueden pasar años sin salir de su casa. Por ejemplo, cuando un paciente evita ir al supermercado por miedo a tener un ataque y no poder recibir ayuda. El siguiente trastorno es la fobia específica. Esta fobia representa a un miedo intenso y desproporcionado hacia un objeto o situación concreta. Por ejemplo, hay varios tipos en donde las personas, los pacientes, presentan una fobia específica a los animales, a los entornos naturales, a la sangre o diferentes objetos o situaciones como por ejemplo volar. Y aunque parezca una fobia menor, puede afectar a mucho o de una manera muy intensa la vida de un paciente. Como por ejemplo, un paciente puede llegar a rechazar un trabajo por dicha fobia o porque implica mucho viajar. Tenemos como por ejemplo el caso de un adolescente que se desmaya al llegar a ver a una jeringa en caso de vacunación con concurrencia. El siguiente trastorno es la ansiedad social. La ansiedad social es el miedo persistente a ser evaluado negativamente por otras personas, también conocido como fobia social. Esto genera conductas evitativas como por ejemplo no hablar en clase, evitar entrevistas o comer frente a otras personas. Es muy común que ocurra en adolescentes y no debe confundirse con la timidez, ya que este es un trastorno mucho más grave y mucho más intenso. Se puede presentar en casos como por ejemplo de estudiantes universitarios que evitan hablar en clase o evitan participar por miedo a equivocarse. El siguiente trastorno es el trastorno de ansiedad generalizada, también conocida como TAG. Este es un trastorno de ansiedad generalizada en donde la preocupación es constante, excesiva y se vuelve difícil de controlar. La persona se empieza a preocupar por todo, por su salud, por su dinero, por la familia, por su economía e incluso su futuro. Y esto siempre y cuando ocurre cuando la persona cuando siente que todo está bien. La persona se acompaña de diferentes síntomas físicos, como por ejemplo el insomnio, la fatiga, la dificultad para concentrarse y también una tensión muscular. Y bueno, el siguiente trastorno es el trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Aquí la ansiedad aparece luego del consumo o se presenta cuando el paciente tiene abstinencia hacia alguna sustancia, como por ejemplo se puede relacionar con el consumo de cocaína, marihuana, alcohol, cafeína o algunas benzodiazepinas. Un caso muy común sería cuando un estudiante empieza a tomar muchas bebidas energéticas y por lo tanto termina con síntomas de ansiedad muy agudos.
trastorno de ansiedad por enfermedad médica. En este caso, la ansiedad es causada directamente por una enfermedad ya establecida. Algunas condiciones comunes pueden causar ansiedad, como por ejemplo el hipertiroidismo, el feocromocitoma, que es un tumor, las enfermedades respiratorias como el asma o el EPOC. Se diagnostica bajo estudios médicos que confirmen la condición física que resulta ser la causa de la ansiedad. De esta manera podemos decir que los trastornos de ansiedad tienen muchas formas y muchos matices, y aunque comparten algunos síntomas, cada uno tiene unos criterios específicos que nos ayudan a diagnosticarlos correctamente. Conocer estas diferencias entre cada trastorno es importante para identificar un adecuado tratamiento y un adecuado manejo. Ahora, para el diagnóstico diferencial vamos a diferenciar la ansiedad y los diferentes trastornos. También vamos a asociarlo con una depresión mayor, que es cuando ambos comparten síntomas como por ejemplo el insomnio, la fatiga y problemas de concentración. Pero en la depresión, a comparación de esta, hay una sensación mucho más profunda, pérdida de interés también, y muchas veces se presentan sentimientos de desesperanza. Y a la vez, la ansiedad y la depresión aparecen juntas, con lo cual va a complicar el diagnóstico. Cuando hablamos de esquizofrenia, cuando se relaciona con esquizofrenia vamos a ver que el paciente presenta ideas delirantes, es decir, creencias irracionales y firmemente sostenidas. O también puede acompañarse de alucinaciones, como por ejemplo escuchar voces, o si estamos hablando ya de un trastorno de ansiedad. En este caso hay que considerar un trastorno psicótico. O, por ejemplo, cuando se relaciona con el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC o TOC, la ansiedad generalizada se basa en preocupaciones excesivas, pero en el TOC hay pensamientos intrusivos no deseados, también llamados obsesiones, y conductas repetitivas, como por ejemplo lavarse las manos compulsivamente, y bueno, para reducir la ansiedad. También se puede relacionar con diferentes enfermedades médicas, que en las que se tiene que descartar sí o sí causas físicas, como por ejemplo el hipertiroidismo, que puede causar síntomas como los mencioné anteriormente, taquicardia, temblores o incluso una mayor ansiedad. Y también las arritmias cardíacas, que pueden generar palpitaciones que confunden o que se confunden con ataques de pánico. O incluso la hipoglucemia, que produce nerviosismo, sudoración y también confusión. Pero por esa razón siempre es importante una evaluación médica de manera completa. A continuación tenemos el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Entonces, el tratamiento de los trastornos de ansiedad debe abordarse desde un enfoque integral y personalizado, ya que estos trastornos pueden variar en intensidad, duración y tipo. El tratamiento más eficaz suele ser una combinación de psicoterapia y tratamiento farmacológico, acompañado de educación al paciente y algunas medidas de autocuidado. Vamos a comenzar con la psicoterapia, que es la primera línea de tratamiento. En primer lugar tenemos a la terapia cognitivo-conductual. Es ampliamente reconocida como el tratamiento de primera elección para la mayoría de los trastornos de ansiedad. Esto se debe a que es una terapia basada en la evidencia, con resultados sostenidos en el tiempo. La terapia cognitivo-conductual habla sobre dos aspectos principales. Por un lado están los pensamientos negativos o distorsionados, que tienden a magnificar el peligro o subestimar la capacidad del individuo para enfrentarse a las situaciones temidas. Y por otro lado están las conductas evitativas, que mantienen el problema al impedir que el paciente confronte aquello que teme. Algunas de las técnicas más utilizadas en la terapia cognitivo-conductual van a incluir exposición gradual, que se expone al paciente poco a poco a aquello que teme, ayudándole a reducir la ansiedad mediante la habituación. Segunda está la reducción cognitiva, que se enseña habilidades para identificar y modificar los pensamientos distorsionados. Y en tercer lugar tenemos al entrenamiento en relajación, como la respiración diafragmática, relajación muscular progresiva o mindfulness, que ayudan a controlar los sistemas físicos de la ansiedad. La terapia cognitivo-conductual puede aplicarse en formato individual, grupal o incluso en línea, lo cual va a mejorar el acceso al tratamiento en muchos contextos. Vamos a continuar con las terapias de exposición. Las terapias de exposición, aunque forman parte de la terapia cognitivo-conductual, merecen una mención especial por su eficacia, sobre todo en casos de fobia específica, trastornos de pánico o trastornos de ansiedad social. Estas
Estas terapias van a consistir en enfrentar al paciente con el objeto o situación tenida de forma gradual, sistemática y controlada. El objetivo es que la persona aprenda que su temor es infundado y que maneje la situación sin que ocurra el daño. Con el tiempo, la ansiedad disminuye por medio de un proceso llamado habituación y el paciente va a adquirir mayor sensación de control. Y por último tenemos al tratamiento farmacológico, que en algunos casos, especialmente cuando los síntomas son moderados o graves, puede ser necesario el uso de medicamentos. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos, cada uno con sus características específicas. El primero va a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que en sus siglas es ISRS. Algunos ejemplos de ellos son la sertralina, el escitalopram y la fluoxetina. Estos son de la primera línea farmacológica y tienen un buen perfil de seguridad y son bien tolerados. Se usan ampliamente en TAC, en TOC, en fobia social y entre otros. En segundo lugar están los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o en sus siglas IRSN. Los ejemplos son la venlafaxina y la duloxetina. Esta es una alternativa eficaz a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, especialmente si hay síntomas físicos marcados o comorbilidad con dolor crónico. En tercer lugar tenemos las benzodiazepinas, que sus ejemplos son los clonazepam y los alprazolam, que se utilizan a corto plazo debido a su potencial de generar dependencia y tolerancia. Son más útiles en crisis agudas. En cuarto lugar tenemos a la buspirona, que está más específica para el trastorno de ansiedad generalizado. Este va a tener un menor riesgo de dependencia, pero es menos eficaz en casos de ansiedad intensa o aguda. Y por último tenemos a los beta-bloqueadores, como lo son el propranolol, que esos no tratan de ansiedad como tal, pero ayudan con síntomas físicos como temblores, palpitaciones o rubor, especialmente en la ansiedad social. Es importante recalcar que el tratamiento farmacológico no sustituye a la psicoterapia, sino que se debe considerar como complementario. Además, se va a requerir un seguimiento médico constante para evaluar efectos secundarios, adherencia y necesidad de ajustes. Algunas recomendaciones y consejos. Además del tratamiento que anteriormente dije, hay algunas recomendaciones generales que se pueden complementar al abordaje profesional. Algunas de ellas van a ser buscar ayuda profesional ante síntomas persistentes de ansiedad, no esperar a que sea grave. También evitar la automedicación, especialmente como a los ansiolíticos como las benzodiazepinas, que pueden generar una dependencia muy grave. También practicar terapias de relajación regularmente como la respiración profunda, yoga o meditación. También hacer ejercicio físico de forma regular, ya que tiene un efecto demostrado sobre el estado de ánimo y la ansiedad. Mantener una buena higiene del sueño, ya que el descanso adecuado reduce la irritabilidad y mejora la capacidad de enfrentamiento. Y por último, tener una red de apoyo emocional. Compartir lo que uno siente con los demás va a ser algo muy importante, ya que así nos va a aliviar la carga emocional y va a disminuir el aislamiento. Y por último, se va a concluir con unas conclusiones, que es muy importante, ya que recordar que los trastornos de ansiedad son muy comunes, pero también son muy tratables. Que el diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado son clave para evitar complicaciones a largo plazo. Y el enfoque combinado que incluye psicoterapia, medicación cuando es necesaria y educación al paciente. Es el que ha demostrado mayor efectividad. Y por último, la educación y la conciencia social son fundamentales para eliminar los prejuicios y promover que más personas busquen ayuda. Muchas gracias.